Madrid, 1 de julio de 2014, 9 de la mañana. Una empresa española vale 1.400 millones de euros en bolsa. A esa misma hora, en Nueva York, alguien publica un PDF. 90 páginas firmadas por un fondo llamado Gotham City Research. Su conclusión cabe en una sola línea del documento. El 90% de los ingresos no existe. Y el precio objetivo que le asignan, 0 euros. 48 horas después, la acción dejó de cotizar. La empresa se llamaba Goex y regalaba Wi-Fi en las ciudades. Su fundador, Genaro García, era la estrella tecnológica española del momento. Salía en portadas, recogía premios, llenaba salas ante inversores europeos. España salía de la peor crisis de su historia reciente. Paro del 25%, bancos rescatados, familias desahuciadas. Y en medio de aquel paisaje, una tecnológica madrileña triunfaba. Parecía la prueba de que España también sabía crear gigantes digitales. Todo el mundo necesitaba que esa historia fuera verdad. Analistas, periodistas, políticos, pequeños ahorradores, todos la compraron. Nadie hizo la comprobación más simple durante 4 años seguidos. Esta es la pregunta que este vídeo va a responder. ¿Cómo sobrevive una mentira tan grande en un mercado público, vigilado por auditores, reguladores y miles de inversores atentos? La respuesta no está en la sofisticación del fraude. Está en algo mucho más incómodo: las ganas de creer. Genaro García funda su primera empresa en 1999. Vende capacidad de telecomunicaciones entre operadores, un negocio gris y discreto. En 2006 cambia de rumbo y de nombre. Nace Gowex, con una promesa irresistible: Wi-Fi gratis para todos. El modelo suena moderno. Las ciudades pagan por dar internet. Las marcas pagan por anunciarse y el usuario navega gratis. En marzo de 2010 llega el gran salto. Gowex sale a bolsa en el EMAB, el mercado alternativo español. Un mercado joven, diseñado para empresas pequeñas en crecimiento, con menos requisitos, menos vigilancia y menos preguntas incómodas. Ese detalle, que entonces parecía menor, lo explicará casi todo. El día del estreno, Gowex vale 36 millones de euros. A partir de ahí, cada trimestre trae una noticia mejor. Contratos en París, en Dublín, en Buenos Aires, en San Francisco, Wi-Fi en autobuses, en metros, en plazas de 65 ciudades. Los ingresos declarados casi se duplican año tras año. En 2013 anuncia más de 180 millones facturados. La acción sube un 2.700% en 4 años. Quien puso 1.000 euros el día de la salida a bolsa, tenía ahora unos 28.000 euros sobre el papel. Genaro García se convierte en el rostro del éxito digital español. Se hace llamar Mr. Gowex y da charlas por medio mundo. En 2011, el Estado le concede préstamos públicos. 1.400.000 euros para seguir creciendo. Los bancos hacen cola para prestarle: Santander, Bankinter, Deutsche Bank. Oficinas nuevas, mapas de ciudades conquistadas, planes para Nueva York. En junio de 2014 llega la coronación. Gowex vale en bolsa más de 1.400 millones de euros. Casi 40 veces más que en su estreno, 4 años antes. Es la joya del MAP, el orgullo del mercado español. Su fundador controla la mitad de todas las acciones. Sobre el papel, uno de los hombres más ricos de España. Sin embargo, hay una escena que casi nadie mira. Las cuentas de este gigante las revisa una auditora diminuta. Una firma casi desconocida llamada M&A Auditores. Cobra por ese trabajo menos que el sueldo de un directivo. En 2 minutos verás quién se fijó primero en esa factura y por qué la encontró desde el otro lado del Atlántico. Cambio de escenario. Nueva York, primavera de 2014. Un analista llamado Daniel Yu dirige un fondo muy particular. Se llama Gotham City Research, como la ciudad de Batman. Su negocio consiste en encontrar empresas que mienten. Primero investigan, luego apuestan dinero a que la acción caerá. Si el fraude es real y estalla, ellos ganan millones. Es un incentivo puro, solo cobran si tienen razón. Gotham llevaba tiempo revisando empresas europeas de aspecto demasiado perfecto. Y Gowex encajaba en el patrón con una precisión inquietante. Crecimientos espectaculares donde los competidores apenas ganaban dinero y una sede social lejos del escrutinio de Wall Street. Los analistas de Gotham empezaron por lo más aburrido: leer las cuentas públicas, línea por línea, año por año. Ahí apareció la primera grieta: la factura del auditor. Gowex pagaba a su auditora unos 40.000 euros anuales. Una empresa con esos ingresos suele pagar 10 veces más.
Segunda grieta. Los clientes que sostenían el negocio. Gotham contactó con ciudades que supuestamente pagaban millones por el Wi-Fi. Varias respondieron que su contrato era simbólico o directamente gratuito. Tercera grieta. Buena parte de los ingresos venía de un solo cliente. Un operador misterioso cuya pista acababa siempre en el mismo sitio. Sociedades vinculadas al entorno del propio grupo GoWex. La empresa se estaba comprando a sí misma su propia facturación. Facturas circulares, contratos ficticios, dinero que en realidad nunca se movía. No hizo falta ningún algoritmo ni información privilegiada. Todo estaba en documentos públicos, al alcance de cualquiera. Bastaba con leerlos y hacer unas cuantas llamadas. Durante 4 años nadie en España hizo esas llamadas. Ni los analistas que recomendaban comprar la acción. Ni el mercado que la premiaba con subida récord. Ni los periodistas que repetían las notas de prensa. El MAP exigía menos controles que la bolsa grande. Y la historia era demasiado bonita para estropearla con preguntas. García, mientras tanto, redoblaba la apuesta cada trimestre. Anunciaba expansión en Estados Unidos y nuevos récords de facturación. Cuanto más crecía la mentira, más imposible resultaba confesarla. En Nueva York, Gotham cerró su informe en junio. Decenas de páginas de cifras, llamadas y documentos cruzados. Eligieron el momento de publicarlo con frialdad quirúrgica. Atento a lo que viene ahora, porque dura exactamente 5 días. La caída más rápida de una empresa cotizada en España. Martes 1 de julio, antes de abrir el mercado. Gotham publica el informe en abierto, gratis, para todo el mundo. El título ya es una sentencia. Let's GoWex, una charada como Pescanova. Conclusión central. El 90% de los ingresos no existe. Valor real que Gotham asigna a la acción, 0 euros. La acción abre y se hunde un 46%. Al día siguiente cae otro 26% más. Unos 2.000 millones de euros evaporados en 2 sesiones. García reacciona como siempre le había funcionado, negando en público. Habla de ataque especulativo y amenaza con demandar a Gotham. Anuncia que PwC auditará sus cuentas para demostrar que están limpias. El jueves 3 de julio, el supervisor suspende la cotización. Y esa maniobra defensiva se convierte en su trampa. PwC revisaría las cuentas de verdad. Y las cuentas eran mentira. El sábado 5 de julio, convoca al Consejo de Administración. Confiesa, las cifras llevan falseadas al menos 4 años. El domingo, el país entero lo lee en un tuit suyo. Pido perdón a todos, lo siento de todo corazón. Dimite, la empresa entra en concurso, las oficinas se vacían. Unos 5.000 accionistas quedan atrapados con títulos sin valor. Muchos eran pequeños ahorradores que entraron atraídos por las subidas. La Audiencia Nacional abre causa esa misma semana. La Fiscalía acaba pidiendo 18 años de cárcel para García. En el banquillo también se sienta su mujer, entonces responsable financiera. Y aquí llega el dato que casi nadie conoce. Más de una década después, sigue sin existir sentencia firme. El juicio se señaló para 2022 y quedó suspendido. García ha llegado a pedir públicamente que lo juzguen de una vez. Su defensa reclama rebajas de pena por el retraso del propio sistema. Mientras tanto, en 2024, un tribunal condenó a AV, revisora de una ampliación de capital, a indemnizar a 130 inversores. ¿Y Gotham? 10 años después repitió la jugada en España. En 2024 publicó un informe demoledor contra Grifols. Esta vez el mercado sí comprobó, discutió y resistió meses. La cicatriz de GoWex, al menos, había enseñado algo. ¿Qué significa esta historia para el dinero de cualquiera? Primero, el fraude de GoWex no era una obra maestra. Se destapó leyendo documentos públicos y haciendo llamadas de teléfono. Sobrevivió porque comprobar aburre y creer, a corto plazo, paga. Segundo, desconfía de la inversión que todo un país quiere creerse. Cuando una empresa se convierte en símbolo, nadie hace preguntas. Tercero, los detalles pequeños delatan los engaños grandes. Aquí, la pista decisiva fue una simple factura de 40.000 euros. Aquella mañana de julio, la mentira midió exactamente 5 días. La pregunta para los comentarios es incómoda, pero necesaria. ¿Tú habrías vendido el día del informe o habrías aguantado? Si esta historia te ha valido más que un titular, el like y la suscripción son la forma de pedir la siguiente.